Buenas, otra vez aquí con ustedes y bueno, miren, lo siento, pero es que yo no puedo evitar a veces cuando me parecen interesantes algunos comentarios responderles. Prefiero hacer una video respuesta para que vean que me estoy tomando en serio sus opiniones en algunos de estos casos. Y a veces no basta simplemente con una respuesta escrita, que también me le van a dar otra respuesta. Yo voy a estar en este responde y a veces no hay tiempo. Y es más rápido y más conciso y más seguro hacer una video respuesta. Aunque miren, en las situaciones en las que uno se encuentra, uno agarra un ratito en la calle y lo hace. Pero es un poco incómodo porque se mueve la cámara y todo lo demás. Bueno, ya ustedes saben los problemas de siempre, problemas técnicos. Sin embargo, miren, este comentario me pareció interesante. Yo me he criado entre la pentecostal y la bautista y creo que está confundiendo muchas cosas. No definió bien ni doctrina pentecostal ni bautista, ya que ambas tienen varias ramas, especialmente la bautista también. Su pensamiento sobre obras, pecado y la fe suena a Juan Calvino, aun cuando dijo reformados bautistas están mal. Piensa como ellos en muchas cosas. Los bautistas reformados son solo un 2% dentro de los bautistas, así que su definición de bautista y pentecostal no sé si viene de su experiencia. Nunca un arminiano ha dicho que es solo por obras. Eso es una mentira que creen. Si no, citen cuando el arminismo dijo que solo por obras. Por obras y que las obras son importantes, son cosas distintas, disculpe, pero tal vez una pizarra ayudaría mejor a entender lo que quiere decir. A ver, miren, esta persona dice que yo estoy confundido y dice que mi pensamiento es muy parecido al de los bautistas, ¿no? Por eso le digo, le respondí, vaya y vea mi contenido y después opine, porque son personas que de repente, de casualidad, y me alegra mucho que YouTube tenga un algoritmo que le arroje mis últimos videos a personas que nunca han visto mi canal. Eso me alegra mucho, te lo agradezco YouTube enormemente. Sin embargo, a esas personas que se topan con uno de mis videos por primera vez de casualidad, sobre todo uno de los últimos videos, sí me molesta un poco el hecho de que opinen de lo que yo enseño sin haber escuchado lo que yo enseño. Y obviamente tú no vas a entender lo que yo estoy enseñando con un solo video con el cual te topes, y menos si es de los últimos. Tú tendrías que ver varios de mis videos para ver qué doctrina es la que yo estoy enseñando, ¿sí? Entonces, no puedes hacer una opinión sobre mí, porque mi opinión teológica, la doctrina que yo estoy enseñando, que es bíblica, no tiene mucho que ver con las doctrinas bautistas. Y ojo, yo quiero hacer una acotación también aquí. Yo no soy experto en la teología ni bautista, ni pentecostal, ni arminianos, ni calvinista. No soy experto. Sí es verdad que he escuchado algunos sermones de antiguos calvinistas. Por ejemplo, bueno, he escuchado sermones de Charles Spurgeon. No me llega a la mente ahorita, pero sobre todo Charles Spurgeon. He escuchado a los bautistas reformados de la actualidad, como Paul Washer, Will Graham, que mencioné en un video anterior. Creo que Juan Manuel Vaz también, un español, también es de esa corriente. Y hay una serie de personas que están metidas en esa corriente. Y sí es verdad que enseñan algunas cosas que son muy bíblicas, que son verdaderas, pero lo que pasa es que este canal está centrado en el tema de la salvación. Yo no estoy centrado en el tema del matrimonio, de que si es pecado recasarse. Yo no estoy centrado en el tema de que si Caín se casó con su hermana y de ahí tuvo descendencia. Yo no estoy centrado en el tema de que si la serpiente que levantó Moisés era un ídolo, no era un ídolo. Yo no estoy centrado en esas cosas. O sea, de verdad, mira, son temas importantes, son temas interesantes, pero yo estoy haciendo evangelismo y el evangelismo se centra en la salvación. Yo no estoy centrado. Por eso es que yo muy poco hablo sobre que dejes el pecado, aunque sí, si eres un salvo, deja el pecado, pórtate bien, sigue la Biblia, obedece los mandamientos. Sí, yo no estoy incitando a que nadie al pecado. Mucha gente me critica de eso porque yo supuestamente no hablo contra el pecado. Mira, yo no puedo hablar contra el pecado porque yo estoy haciendo evangelismo, y en el evangelismo de nada sirve hablar contra el pecado. Primero hay que cumplir las dos demandas de Marcos 1:15, estar cambiando la disposición mental y confiando en el buen mensaje. O sea, reconocerte como un pecador, cambiar la disposición mental, metanoia, y creer en el buen mensaje, creer en el evangelio. El hecho de que Cristo Jesús, Dios hecho hombre, vino al mundo a morir por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y los pagó completos, todos los pecados. Ok, entonces vamos a ir por parte a responderle a esta persona. No definió bien ni doctrina pentecostal ni bautista. Yo no tengo que definir exactamente en lo que ellos creen, porque miren, yo comencé mis primeros caminos en el cristianismo en una iglesia, yo diría de tendencia, ¿cómo se dice? Carismática. Sí, en una iglesia, digamos, carismática. Pero el pastor con el que yo me topé en ese entonces era un pastor que venía de una iglesia bautista y emigró hacia una doctrina más carismática. Son esos que llaman evangélicos libres, ¿sí? Evangélicos libres que sí, bueno, te hablan mucho en contra del pecado y todo lo demás, pero no te piden que use falda a las mujeres ni nada de esas cosas. No son tan radicales, o sea, como los pentecostales. Pero sí hablan mucho contra el pecado, sí te dicen que Cristo murió por tus pecados, sí creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Sin embargo, no hacen un estudio sistemático de las teologías de las Escrituras. No lo hacen. O sea, simplemente te dan como unos seminarios bíblicos donde te enseñan qué es la oración, qué es la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema de la salvación
lo explican de una manera ambigua. Si te dicen que Cristo murió por tus pecados, que tú eres salvo, que no es por obras, pero al mismo tiempo, mientras te enseñan eso en el seminario bíblico que te están dando, para formarte como un supuesto líder, cuando el pastor está predicando, empieza a decirle a la gente cosas como que, mira, si tú estás en la iglesia y oras y lloras en la alabanza, pero después te vas y empiezas a fornicar por aquí, fornicar por allá, usted se va derechito para el infierno. O sea, se le salían comentarios como ese. Y después en la misma prédica o en una prédica futura te decía, por ejemplo, criticaba a los católicos. Criticaba mucho a los católicos en sus prédicas. Decía, no, porque los católicos dicen que es por sacramentos que vas a ser salvo y tú no eres salvo por obras, Efesios 2, del 8 al 9. Entonces te citaba Efesios 2, del 8 al 9 cuando en un sermón anterior, o en el mismo sermón, ya había dicho que si te agarran fornicando mucho, te vas a ir al infierno, derechito al infierno. Entonces, o sea, te dicen una cosa en un momento, te dicen otra cosa en otro momento que es totalmente opuesta y te hablan de una manera ambigua. Sí, una vez le pregunté a la persona que tenía como líder, cuando yo era un novato en temas bíblicos, y le pregunté, mira, líder, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y me dio una respuesta súper ambigua y era uno de los principales líderes de la congregación y me dijo algo así como que, mira, la salvación no se pierde, pero Cristo te la da. Y si tú llegas a Cristo y empiezas a vivir una vida cristiana, pero después te desvías, no es que la perdiste, es que tú mismo la desechaste. No la perdiste porque Dios te la quitó, sino que tú mismo desechaste la salvación. Entonces, o sea, eso no tiene tampoco sentido, eso es una ambigüedad, porque si ya yo soy salvo, ya yo no puedo hacer nada para perderla, ya yo no puedo hacer nada para rechazarla, yo estoy atrapado para siempre en la salvación. Entonces me dieron una respuesta un poco ambigua, ¿sí? Y cuando tú hablas con personas random en la calle que son pentecostales o que son bautistas, te van a dar respuestas ambiguas. Ahora, yo es verdad, yo no soy un experto en la doctrina calvinista, ni la doctrina bautista, ni la doctrina pentecostal. Quizá si yo hablo con uno de los principales fundadores de esos movimientos o los principales líderes que se han estudiado la historia del calvinismo en su profundidad de hace siglos y del pentecostalismo, entonces me van a decir una cosa que quizá yo no me espero, que me van a decir eso y me dicen algo más parecido a lo que yo creo, más parecido, yo no creo que sea igual a lo que yo estoy enseñando, pero más parecido, y me sorprenden y me callan la boca, puede ser. Entonces voy a decir, mira, yo estaba juzgándolos mal en este punto, pero cuando tú hablas con una persona común en la calle que profese pentecostalismo o es bautista, te va a decir cosas tan ambiguas como las que me decían a mí en esa iglesia carismática, las mismas ambigüedades, y te puedo dar ejemplos, o sea, y esto sí se lo he escuchado a líderes pentecostales reconocidos, y voy a buscar prédicas y las voy a poner así como lo que puse de Will Graham, pastores pentecostales de esos, como dicen en lenguaje popular, tacamajaca. No digamos rabacuco, porque ya el rabacuco es una secta, ya el rabacuco es algo que, mira, y eso es una locura. Pero digamos pentecostales normales, esos que mandan a la mujer a usar falda y velo y son muy radicales con la santidad, cosa que no está mal si tú eres salvo, pero si todavía no has sido salvo, no te centres en la santidad, sino en ser salvo y después céntrate en la santidad. Pero sí he escuchado líderes pentecostales que enseñan que la salvación sí se pierde. Gigi Ávila era uno que lo decía. Y así como ese hay muchos en la actualidad que son líderes y te dicen cosas como que, sí, mira, si tú estás en pecado y no te dio tiempo de arrepentirte y chocó tu carro y te moriste, tú te vas directo al infierno, porque no puedes pecar, tienes que pedir perdón por tus pecados y permanecer en santidad, y tienes que orar mucho, leer mucho la Biblia para que permanezcas en santidad, pero sí se puede permanecer en santidad, y si tú te mueres y no permaneciste en santidad, te das al infierno. Gloria a Dios si Dios te dio misericordia después de haber pecado, de pedirle perdón, y entonces Dios sí te perdona, pero si no, te vas al infierno. O sea, yo he escuchado eso de líderes, no de personas random comunes en la calle, en el pentecostalismo. Entonces, sí es verdad que hay muchos pentecostales, y también se lo he escuchado a otros pentecostales que dicen que la salvación no se pierde, pero es que no solamente preguntarle si la salvación se pierde, también preguntarle más allá, ir más allá. Mira, y voy a ser muy crudo con estos ejemplos que yo voy a hacer. Pero un ejemplo, tú le preguntas a una de esas personas pentecostales que sí te dicen que la salvación no se pierde, pregúntale así, mira, ¿qué pasa si tú que piensas que la salvación no se pierde, si una persona que lleva, por ejemplo, 3 años en la iglesia pentecostal, se está guardando y todo lo demás, un día se vuelve loco, se acuesta con una mujer aquí por aquí, con otra mujer por allá, se va a una discoteca y se emborracha, se mete marihuana y cocaína, va a la iglesia el domingo, pero después el lunes sigue haciendo lo mismo una y otra vez, y después esa persona es salva. Si le da un infarto de repente y se muere en esa situación, esa persona va al cielo. Pregúntale así. Tú vas a ver lo que te van a decir. No se va al cielo. Es imposible. De hecho, entonces nunca fue salvo. Vivió en sus emociones. A ver, entonces, ¿fue salvo o no fue salvo? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Por qué yo hago una pregunta tan radical? Porque mira, es difícil que una persona que de verdad ha sido tocada por Dios llegue a tanto. Si siguen el llamado, obviamente, ya yo he explicado el tema del llamado y lo voy a reiterar aquí porque no se entendió. Es muy difícil que una persona que está en un llamado se vuelva loca así como yo estoy poniendo en el ejemplo. Pero ¿y si pasara qué? ¿Pierde su salvación si fue salvo? Se supone que si fue salvo,
no la pierde, porque la salvación no depende de nosotros. Si la salvación no se pierde, entonces no la puede perder ni aún haciendo eso. Yo no estoy diciendo, porque ese es el otro problema, que piensan que yo les estoy diciendo que hagan eso. No les estoy diciendo que hagan eso, pero estoy poniendo un ejemplo extremo, porque aquí estamos hablando de seguridad en la salvación. Y para tener seguridad, tú tienes que plantear todos los escenarios en los cuales es posible mantener esa idea de que la salvación no se pierde. Si tú no mantienes todos los escenarios, no puedes tener una seguridad, una certeza. Entonces hay que plantear todos los escenarios. Se van a escandalizar cuando le hagas esa pregunta y te va a decir que nunca fue salvo o que sí pierde la salvación. O se va a quedar pensando como un tonto y no te va a dar una respuesta clara. O te va a dar una respuesta ambigua como la que me dieron a mí de que no, la salvación no se pierde, pero tú la rechazaste. Entonces tienes que poner todos los escenarios. No es solamente que te digan algo de la boca para afuera. Profundiza en lo que esa persona cree, en el alma y en el corazón de esa persona con respecto a su pensamiento en cuanto al tema de la salvación. Entonces ya tú te das cuenta ahí que no tienen una seguridad. ¿Por qué no tienen una seguridad? Porque no hay una teología que respalde el hecho de que una persona que haga eso sea salva. Yo sí tengo una teología que respalde eso. Y es tan sencilla como que Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Porque ese es el evangelio. Cristo pagó por los pecados de manera temporal, los pagó. Entonces, si pagó por los pecados del futuro, ya yo no puedo cometer ningún pecado que me condene porque ya está pagado. Ya está pagado. Entonces yo no, si el día de mañana yo me vuelvo loco y me voy para una discoteca y me drogo y me acuesto con 5 mujeres y me muero, eso también está pagado porque ya Dios tenía previsto que yo iba a hacer eso porque Dios sabe el futuro. Esto no lo tienen con conciencia los pentecostales. Entonces, ellos piensan que Dios sí te perdonó y te salvó, pero si tú empiezas a abusar más de la cuenta, Dios como que va a decir, ay, mira, te estás abusando. Yo te salvé hasta cierto punto, pero ya no seas abusador. ¿Sabes qué? Corto la salvación. Tú te pasaste de la raya, te vas para el infierno. Y no es así, no es así. Entonces los bautistas también tienen este mismo pensamiento. Por eso es que esa persona que dice que yo tengo tendencias bautistas, qué locura. ¿Cómo voy a decir eso? No has escuchado nada de lo que yo estaba hablando. Mira, los bautistas tienen ciertas fallas con esto, pero también ellos te dicen lo mismo, que una persona que se volvió loca nunca fue salva, solo vivió en sus emociones. Eso es lo que te va a decir un bautista. Que una de las evidencias de la salvación es una vida consagrada. Y no es una vida consagrada. Hay muchas personas que son salvas y tienen una adicción, por ejemplo, la droga, y se meten su perico, su cocaína y lo hacen porque su cuerpo se los pide y le falta disciplina en la oración, le falta disciplina en la palabra, le falta disciplina en el ayuno, su cuerpo se gritó y cayeron. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando ve eso? Dios trae el látigo de la disciplina, porque Dios azota al hijo que ama y lo castiga. Y entonces le empieza a ir mal, le empiezan a pasar cosas malas y Dios lo va metiendo en el carril. Pero se puede desviar, puede vivir mucho tiempo en pecado, como un hijo rebelde, pero es un hijo al fin y al cabo. Pero no es que nunca fue salvo, eso no lo sabes tú, porque si esa persona tiene las 2 demandas cumplidas de Marcos 1.15, cambiar la disposición mental y confiar en el mensaje, esa persona es salva, así se meta su cocaína, así se cueste con 5 mujeres. Claro que la disciplina es algo duro y yo no le recomiendo a nadie que caiga en esa vida. ¿Por qué? Porque incluso Ananías y Zafira murieron antes de tiempo. Los que andaban en la Santa Cena, que llegaban y se emborrachaban y deshonraban la Santa Cena, morían y enfermaban y morían antes de tiempo. Y no lo dice Pablo. Entonces yo no le recomiendo a nadie que empiece a hacer la guachafita con Dios, porque viene el castigo terrenal de Dios, y la muerte física es un castigo terrenal de Dios, y después se van para el cielo porque ya fueron salvos. Pero no es que nunca fueron salvos los que vivieron en pecado después de haber recibido las 2 demandas de Marcos 1.15. Es que ni siquiera entienden las 2 demandas de Marcos 1.15. Mira, antes que digas que yo tengo tendencia bautista, dime, ¿dónde tú has escuchado a un bautista que te hable, te predique el evangelio como yo lo predico? Marcos 1.15, vamos a decirlo en Reina Valera. Arrepentíos y creed el evangelio. No te lo predican de ese modo. Son las 2 demandas para ser salvo. Ahora vamos a decirlo en el griego, que es lo que vale, porque está mal traducido. Estén cambiando su disposición mental y confiando en el buen mensaje. ¿Qué es el arrepentimiento mal traducido? Cambiar la disposición mental. ¿Qué palabra se utiliza? Metanoia. ¿Dónde tú has escuchado a un bautista predicando metanoia? No saben lo que es metanoia. Metanoia es reconocerte como el pecador. ¿Has leído la parábola del publicano y del fariseo? Tú has visto que el fariseo decía: Dios, gracias porque no soy como este hombre. Yo ayuno, doy diezmo de todo lo que gano, hago esto, hago lo otro. Y no soy como los demás hombres que son mentirosos y tal, y tal, y tal. Y el otro bajaba su mirada, no levantaba la mirada al cielo y decía: Dios, se propició a mi pecador, y se da golpes en el pecho. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién salió justificado? El publicano, no el fariseo. El fariseo se portaba bien, cumplía la ley, el publicano se la pasaba pecando. Pero se reconoció como pecador. Ese es el arrepentimiento. Esa es la metanoia, ese es el cambio de disposición mental. No es, ay, te arrepentiste. Si te arrepentiste realmente de ser un borracho, más nunca lo vas a hacer, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Si te arrepentiste de ser fornicario, más nunca lo vas a hacer, porque ese es el verdadero arrepentimiento. No es eso, no es eso. El arrepentimiento no es dejar de pecar, es reconocerte como un pecador, así como el publicano. Nunca vas a ver a un bautista predicando eso, porque ellos sí piensan que arrepentimiento es dejar de pecar. Claro que ellos se reconocen como pecadores, sí, aunque no se reconocen como pecadores al mismo nivel de lo que yo estoy predicando. Porque
ciertamente si te dicen que si tú no vives una vida consagrada es que nunca fuiste salvo. Y yo he escuchado bautistas diciendo eso, ¿sí? Entonces, no necesariamente, tú puedes caer en pecados muy graves después de haber sido salvo y no pierdes tu salvación, no se pierde. Claro que viene la disciplina y puede venir la muerte, eso sí puede pasar, pero no se pierde. Nunca vas a escuchar a un bautista diciendo eso. Así que no tengo tendencias bautistas. Además, los bautistas tienen otro error, que los bautistas dicen que Cristo no murió por toda la humanidad, sino que murió por unos cuantos que Él escogió de su propia... Él simplemente le plació de su soberanía escoger unos cuantos y los demás no los escogió, así que a los demás no los programó en la computadora cerebral o del corazón la fe. Por tanto, no van a tener fe y nunca van a creer en el Evangelio. Pero fue una programación de antemano, entonces no es que depende de ti el cumplir las dos demandas, sino de Dios que te programó para que tuvieras fe. No han equivocado, Cristo sí murió por toda la humanidad, eso está escrito, eso no me lo estoy inventando yo. Y mira, la predestinación no se entiende bien, ellos piensan que la predestinación, porque sí hay una predestinación, solo que Dios tiene conocimiento desde antes de la fundación del mundo de qué decisión iba a tomar cada ser humano, y Dios sabía, mira, fulano y mengano van a creer en mí, si yo los pongo en este lugar, en este momento, bajo estas circunstancias de vida, bajo esta crianza, bajo estos sucesos buenos y malos que le ocurran, esa persona va a terminar creyendo. En cambio, mengano lo puedo poner de todas las maneras posibles, en cualquier universo posible, y no va a creer en mí. Entonces, bueno, vamos a poner a este que sí va a creer en este punto, y ¡pum! Ese vivió esa vida con esa familia, bajo esas circunstancias, bajo los sucesos buenos y malos que le pasaron, y terminó creyendo el Evangelio. El que nunca iba a creer, Dios no perdió el tiempo. No para qué lo va a poner un escenario X o Y que no va a creer, si no va a creer nunca. En cambio, el que sí, Dios lo acomodó a la historia y lo puso en el lugar exacto para que creyera. Entonces, esa persona de su voluntad creyó, estando en la circunstancia correcta, obviamente. Y no, porque si Dios sabía que fulano de tal iba a creer, pero lo pone en una isla desierta donde nadie le va a predicar, Dios no va a hacer eso. Dios lo va a poner en un lugar donde se le va a predicar en algún momento de su vida. Y esa persona de su propia voluntad creyó, pero Dios puso el escenario, y entonces se cumplió la predestinación, pero también se cumplió que de su propia voluntad la persona tuviese la fe. Entonces los bautistas te dicen que no, que la fe no es algo que tú eliges porque tú estás muerto espiritualmente. Es verdad, el que está muerto espiritualmente no busca a Dios, porque el muerto ni camina, ni habla, ni siente, ni respira. Pero ¿qué ocurre? Existe algo que es el llamado. El llamado es un suceso, un evento, un momento de la gracia de Dios que cae sobre una persona que está muerta espiritualmente y le permite a esa persona de manera temporal, le abre una ventanita para tener una comunicación con Dios. No porque esa persona busque a Dios, porque está muerta, recuerda, sino que Dios es el que busca a esa persona, es el llamado. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el llamado. En el llamado hay comunicación porque la presencia del Espíritu Santo está con esa persona, no está en esa persona adentro, pero está con esa persona a su lado. Y la persona tiene comunicación con Dios y se levanta ese espíritu porque está cerca de la vida, ese espíritu muerto, y no es que ha sido vivificado, pero tiene comunión con Dios. Entonces Dios en el llamado le da la oportunidad a la persona de poder orar, de poder leer la Biblia, de poder tener revelación, de poder cambiar su vida, de poder dejar ciertos pecados. Es el llamado. Lo utiliza para hacer milagros. Si es que la persona tiene mucha fe para milagros, hay que destacar que la fe para milagros no es igual que la fe para la salvación. La fe para la salvación tiene dos maneras diferentes de llegar a esa fe, que son las dos demandas de Marcos 1.15, cambiar la disposición mental y creer en el mensaje. No es lo mismo la fe para pedirle a Dios cosas terrenales que la fe para la salvación. Pero esa persona de su propia voluntad, estando dentro del llamado, porque nadie que no está dentro del llamado puede, esa persona dentro del llamado tiene la potestad de cumplir con las dos demandas y tener fe. ¿Por qué? Porque reconocerte como un pecador, Marcos 1.15, es metanoia. Tú puedes tener la decisión de reconocerte como un pecador y también puedes creer que Cristo pagó por todos los pecados, de tu propia decisión, creer que Cristo pagó los pecados pasados, presentes y futuros, y que ya tú no puedes cometer ningún pecado que te condene porque ya Cristo lo pagó todo. Está tu decisión dentro del llamado. ¿Qué pasa cuando la gente no acepta el llamado? Que Dios lo suelta en algún punto de la historia. Entonces ese espíritu muerto permanece muerto y entonces empieza otra vez a amar el pecado y se entrega completamente al pecado de una manera loca, como por ejemplo el cantante que mencioné el otro día, que Dios lo había sacado de la homosexualidad. Bueno, un día se volvió loco, dejó de creer y se volvió travesti. O sea, eso es una evidencia de que esa persona, porque negó la fe, no es porque está pecando. Déjame decirte también esto, no es porque está pecando, porque negó la fe. Porque una persona que ya te dice, mira, ya yo no creo en Dios, yo no creo en el Evangelio, yo no creo en Cristo, yo no creo, esa persona es una persona que ya fue soltada, es una persona que está dando frutos de que nunca fue salva y de que ya no va a ser salva, de que estuvo en el llamado porque en un momento profesó según la creencia en Cristo, pero dejó de creer en Cristo, y esa persona es que nunca fue salva, no aceptó el llamado y Cristo lo soltó, y entonces su alma volvió de manera peor a aquello de lo cual Dios lo sacó cuando lo llamó, al pecado, porque dejó de creer.
Muy diferente a una persona que está en el llamado, pero peca, y Dios hace lo posible porque siga creyendo las dos demandas de Marcos 1:15, o una persona que ya fue salva y peca, y Dios hace lo posible por restaurarla, pero esa persona no tiene que luchar por ser salva porque ella es salva. Entonces, yo no sé si lo estoy enredando con todo lo que estoy diciendo, pero trato de explicarlo de la mejor manera posible, porque esta persona se ve que no ha visto mi contenido. Yo no soy bautista, no tengo nada que ver con los bautistas. Hay cosas que los bautistas creen que yo las creo, pero esto de la predestinación, ellos no lo entienden. La predestinación existe y el libre albedrío también existe, y ambas cosas coexisten, y Dios hace que ambas cosas coexistan y sean posibles, porque Dios puede organizar la historia humana, los eventos y los sucesos de toda la historia humana y la historia particular de cada ser humano. De esto ya he dado muchos ejemplos, pero yo no soy bautista. Los bautistas creen en cosas que son locas. Los bautistas también creen, son post-tribulacionistas. Ese ya es otro tema que yo no me quiero meter en ese tema ahorita, de verdad. Pero yo no soy bautista, no lo soy. Y pentecostal mucho menos. Y los pentecostales sí, te pueden haber dicho que la salvación no se pierde y tal. Pero ya lo dije, los pentecostales... Habla con un pentecostal en la calle y tú te darás cuenta, ¿sí? Habla para que veas en lo que ellos creen. Yo no tengo que definir exactamente lo que es pentecostalismo y bautismo, y si tú te criaste en ambas posturas, tú sabes cuáles son las deficiencias de cada uno. Este es un debate que ha tenido muchos siglos. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? No se pierde la salvación si una vez la tuviste. Si no la tuviste y no la alcanzaste, no es que la perdiste, es que nunca la tuviste y Dios te soltó, pero tuviste que haber estado en el llamado para ser un candidato a la salvación, y como no la aceptaste, Dios te soltó. ¿Y por qué Dios sí sabe que esa persona que está en el llamado y nunca va a aceptar el llamado y nunca va a ser escogido, lo mete en el llamado? Bueno, porque esa persona también puede ser utilizada por Dios para beneficio a otra persona que sí va a aceptar el llamado. Por ejemplo, miren, muchas de las personas con las que yo me congregaba no aceptaron el llamado y hoy día están fuera de la vida cristiana y no fueron salvos, ¿sí? Pero me edificaron mucho cuando yo estuve en la congregación y me enseñaron muchas cosas bíblicas que me fueron alimentando el espíritu, que me fueron acercando a Dios, y a Dios a través después de otras personas me predicaron el verdadero evangelio. Yo lo creí, fui salvo, pero si yo quizá no hubiese compartido con esas personas que estuvieron en el llamado, que no fueron salvas, yo no hubiese crecido espiritualmente lo suficiente y no hubiese tenido los sucesos necesarios para llegar al camino en el cual estoy ahora, en el cual ya soy salvo. Entonces Dios utiliza todo para bien de los que le aman y de los que son salvos. Y por eso es que Dios a veces mete personas en el llamado que sabe que no lo van a aceptar, y hay muchas personas que no entran al llamado que ya Dios también sabía de antemano que no iban a entrar, y Dios para qué las va a meter. Dios mueve todas las fichas a favor del propósito que Él quiere con las personas que Él quiere, y a favor de cómo Él quiere que la historia suceda, porque Él también está manejando la historia humana para que las profecías se cumplan como Él le da la gana. Así que bueno, mira, no soy ni arminiano, ni calvinista, ni pentecostal, ni bautista reformado. Los bautistas reformados no... Sí, hay cosas que se parecen a lo que yo creo. Por lo menos los bautistas sí dicen que somos pecadores. Es verdad, somos pecadores. Pero los bautistas no entienden la metanoia, déjame decirte. Algunos de ellos la tienen ya activada porque se creen pecadores, pero no la entienden. Siguen diciendo que el arrepentimiento es dejar de pecar, cuando eso no es así. Yo invito a cualquier bautista que busque el original griego para que me digan en qué parte del Nuevo Testamento se utiliza la palabra en griego arrepentimiento. No lo hay, dice cambio de posición mental. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, vamos a seguir entonces mi camino a casa, y quería dejar esto en claro. Si alguien me hace otro comentario interesante, le voy a hacer video respuesta porque me parece súper interesante. Pero esta persona no sabe nada de lo que yo creo. Yo lo invito a ver más de mis videos. Si quieres despreciar mis videos, está en todo tu derecho. Si quieres criticarlos, pero míralos, no me critiques sin ver mis videos, ¿sí? Por ejemplo, porque es de muy mal gusto eso, ¿sí? Que tú no sepas lo que yo estoy hablando y vengas y me critiques de la nada. Así que bueno, nos vemos en otro video. Si quieren, hagan comentarios polémicos, me encanta responderlos, pregunten lo que sea. Y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.